Vamos a hablar a profundidad de este preocupante tema con Mariano González, el ministro del Interior, que gentilmente nos acompaña en los estudios. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Juan Carlos, muy buen día. Bien, preocupados, ¿no? Porque esto finalmente, lo que ha ocurrido ayer, que se ha desnudado en cuanto a la investigación que ya el grupo de fiscales contra la corrupción del poder venía haciendo, es que la policía había sido infiltrada, tomada por este grupo que se presume comandaba Pedro Castillo a través de operadores como El Español. En un primer momento, Castillo, al ver que no es sencillo penetrar directamente la policía, directamente el Ministerio del Interior, busca un canal, ¿no? Y su sobrino, Fray Vázquez, que tenía como amigo a Ángel Berberástegui, un comandante, habían conocido a este personaje, a Jorge Hernández Fernández, El Español. Entonces, y a través de ellos es que llega a Castillo. Tenemos entendido además, muchos años atrás, él ha sido cercano a mucha gente ligada a la policía, los ayudaba en algunos pero casos, nunca había llegado tan alto. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Hernández Fernández es un tipo que se dedicaba a la cobertura en seguridad, básicamente en darle seguridad a aquellas personas que se dedican al negocio de tráfico de terrenos. Y obviamente esto, por el mercado de la violencia, también los acercaba a matones o sicarios, ¿no? Entonces, y eso le interesaba a Castillo en algún momento, tanto para tener controlados a sus opositores, pero también para cuidar a los prófugos, ¿no? Y aquí en esta investigación hay un personaje clave que ayuda a desnudar todo esto, que es Carlos Barba Daza, ¿no? Que usaba el alias de José Medina para infiltrarse, porque es un ex agente de inteligencia de la Marina que logra penetrar, y hasta él mismo en unas declaraciones que da se sorprende por la facilidad con la que finalmente terminan abriéndole las puertas, ¿no? Claro, pero al parecer ya anteriormente el Español, él se hace colaborador o como agente, si no me equivoco, entre septiembre y octubre, ¿no? Pero ya con anterioridad había, digamos, ya intentos de captarlo, ¿no? Me imagino, porque en julio, el día 6 de julio, yo tenía 2 días de ministro, y justamente el edecán, Ángel Berberástegui, me proporciona un post-it, un papelito, con el nombre del señor Barba, ¿no? ¿Y a santo de qué? ¿Qué te ofrecían a través de...? Para que yo me comunique con él, ¿no? Obviamente yo conocía de Barba y consideré que lo más conveniente era, para un ministro del Interior, utilizar los canales de inteligencia propios del Ministerio del Interior. Claro. Y no, digamos, de personas que estén fuera del sector, ¿no? Ahora, es verdaderamente alucinante, Mariano, pensar que se pretendía, además, tan burdamente, ¿no? Tan poco profesionalmente, crear un servicio de inteligencia paralelo que pudiera brindar información de los enemigos políticos, básicamente, que era lo que se quería. Lo que pasa es que esta gente, para mí, la gente que ha trabajado cercana siempre a Hernández es un lumpen, ¿no? Él es un lumpen, y probablemente la gente que trabajaba con él también. Entonces, recurrir a alguien así para que te maneje un equipo de contrainteligencia me parece burdo, tonto, ¿no? Pero sí, pues, así era Castillo, ¿no? Claro, se la compró, ¿no? Sí. Tal es así que justamente esa anécdota que cuenta Barba cuando dice, presidente, usted está muerto, o sea, vulneró la seguridad sin ningún problema, ¿no? Claro, y se acercó a él, ¿no? Y además, finalmente, para conseguir esto, había que utilizar de todas maneras los canales estatales, porque estos equipos de contrainteligencia, de chuponeo, no se los venden a cualquiera, por más dinero que tenga. Se requería de la presencia de algún agente, digamos, para que pueda ser, digamos, el nexo, el punto focal para la compra. Sin embargo, eso era imposible porque ellos pretendían comprar, al parecer, pues, de manera... en el mercado negro, digamos. Claro, van a ferias para comprar. No, o sea, era ilógico, todo, ¿no? O sea, torpes, ¿no? O sea, pero así es. Pero así es. Y en medio de eso, digamos, es que captaron a alguna gente, lamentablemente, como Alfaro, ¿no? En este organigrama, ¿qué papel jugaba el excomandante general de la policía? Yo creo que él no conducía absolutamente nada en este grupo, pero lo que sí tenía una responsabilidad directa, porque todos los movimientos de cargos importantes en la policía, digamos, también la búsqueda de los prófugos y una serie de cosas se canalizaban a través de amigos en la policía, y él era uno de ellos, ¿no?
¿Es verosímil pensar que efectivamente se podía haber intentado llegar tan lejos como asesinar al coronel Corchado o a la fiscal de la Nación? ¿O esas eran parte de alucinaciones de este grupo que jugaba a ser espías? No, porque no nos olvidemos que por eso empezaba diciendo a qué se dedicaban anteriormente. Entonces, obviamente sí estaban, digamos, muy familiarizados con el mundo de la violencia, ¿no? Entonces, y más allá de la torpeza política y en la gestión que tenían, pero sí, obviamente contaban también con un brazo, si cabe el término, violento, ¿no? Y eso probablemente se debería haber activado. Con acceso a sicarios, pistoleros, que podían haber intentado algo tan alucinado como matar a un alto oficial de y la ahí policía. juegan un papel muy importante los medios de comunicación, porque si no se hubiese visibilizado, no se hubiese sensibilizado tanto el tema, probablemente hubieran procedido, ¿no? Ahora, la pregunta es directa. Con la salida del general Raúl Alfaro, ¿se limpia la policía? ¿Estamos seguros de que no hay más tentáculos castillistas dentro? Se inicia una nueva etapa, pero hay que ser realistas. Creo que aún el nuevo comandante general de la policía, el general Jorge Angulo, tiene una tarea pendiente, que es recuperar la moral y autoestima de la policía hacia adentro, pero también hacia afuera, dar muestras a la ciudadanía, dar muestras a todo el pueblo peruano de que nuestra policía ha sido recuperada y que está en buenas manos, ¿no? Está en buenas manos con Jorge Angulo. Yo creo que sí, pero tiene que ejercer, digamos, un liderazgo muy importante hacia adentro y recuperar la moral de la policía y tratar en lo posible de rodearse de la mejor gente que haya, ¿no? Es decir, estamos viendo en esos chats que presentaste que se referían sin ningún desparpajo como oficiales choros, ¿no? Claro, O sea, corruptos. Corruptos, entonces, ¿no? Obviamente, esperemos que ninguno de esos generales esté cerca, ¿no? Esperemos. Ahora, hay un audio que es revelador porque nos dice que esto escaló incluso hasta la representación en el Congreso Nacional. Hay un audio entre Barba y el congresista Cordero donde coordinan lo que se tenía que hacer una vez llegados a Panamá para la compra de esto. ¿Te parece si lo escuchamos y claro lo comentamos? Sí. Vamos a escucharlo, por favor. ¿Qué tal, señor Cordero? Sí. ¿Qué tal? Le saluda Carlos, el amigo de Jorge. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Vas a viajar tú mañana? Sí, yo mañana estoy viajando a las 4. En la tarde. Yo salgo más temprano. Yo salgo a eso a las 12 y tanto. Voy a estar en la mañana. Bueno, en la mañana directamente me voy a las... ¿Cómo hacemos para coordinar, para encontrarnos? Y yo creo que en el hotel, se va al Hilton, ¿verdad? No, yo me voy a hospedar en el Hotel View, que está ahí a 4 o 5 cuadras de ahí. De repente, yo llego creo que a la golpe de 9, creo. No sé si nos reunimos. Yo llego a golpe de 9 de la noche, creo. No sé si nos... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, lo escucho. Ya, tú te vas a hospedar en el Hilton. Sí, en el Hilton. Ya, entonces, está bien, pues nos encontramos, si gustas te busco o me buscas ahí en el hotel en el View que está ahí a 4 o 5 cuadras. Claro, por eso. Yo llego mañana a las 9 y apenas llegue nos mensajeamos y nos ponemos de acuerdo, pues. Ya, está bien. Envíame un número para tenerlo. Sí, con este número por WhatsApp nos comunicamos ahí. Ya, Ajá. ya está bien. Te voy a enviar otro número también que voy a llevar por si acaso de repente para asegurarme, ¿ya? Ok, listo, ahí nos vemos. Te lo envío, Néstor. Listo, nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Bueno, contundente, ¿no? Estaban finalmente coordinando el encuentro ya en Panamá para hacer las coordinaciones, se supone. Y esto además, Mariano, hace mucho más creíble todo lo que veníamos escuchando de los niños, de una bancada comprada y paralela.
ya se nos hace mucho más creíble. Alguna vez en este Juan Carlos, conversamos sobre que la hipótesis que yo tenía que eran más de 40 niños. Es verdad, probablemente los niños a los que se refería una colaboradora eficaz era sobre los niños de Acción Popular. Claro. ¿No? Además tenía niños para todos, ¿no? Claro. Niños para esto, niños Exacto. para lo otro. Pero yo creo que hay niños y niños, es decir, hay niños que han tenido intereses comerciales, intereses de dinero, pero también hay niños que han estado por convicción, ¿no? De izquierda y de derecha. Y en este caso, yo creo que en el caso de Cordero, la cosa es alarmante porque él y su hermana son los congresistas más cercanos a Alberto Fujimori. En el fujimorismo no creo que haya personas más cercanas en el Congreso Sí, que ellos dos. querían repetir Ya. viejas prácticas de los 90. Pero digamos, pues, torpes, ¿no? Claro, Totales. claro. Pero eso, Con mucho menos expertise. Cordero Yontay no solo ha traicionado al fujimorismo o a Fuerza Popular. Cordero Yontay ha traicionado al Estado peruano, ¿no? Y eso tiene que ser entendido. ¿Por qué? Porque él no era cualquier congresista. Él era el secretario de la Comisión de Inteligencia. Claro. Y eso es grave. No se puede perdonar y no se puede, digamos, sancionar simplemente con un tema ético o en la Comisión de Ética como a cualquier otro congresista que hizo una declaración inapropiada. No es para 120 días de suspensión. No. Acá es algo para serio. mucho Y si el más. Congreso no hace, digamos, no toma una medida y no hace lo correcto, lamentablemente va a seguir afectando su credibilidad. Sí, queda claro eso. ¿Crees que el pase al retiro anticipado era la forma idónea, digámoslo así, de castigar a Alfaro? Lo que correspondía era abrirle un proceso de disciplinario y en tanto corre, suspenderlo del cargo. Yo creo que se ha optado por lo más saludable y rápido posible. El proceso de investigación... Pero Alfaro se va a ir con todos sus privilegios. Sí, pero no nos olvidemos que en el camino hay un proceso y una vez el sentenciado, eso será... Podría perder todos los... Pero además hay otro tema, que podría también acogerse a algún tipo de beneficio. Podría ser colaborador eficaz u otra figura, si es que tiene alguna información de repente que hasta el día de hoy no se conoce. Y puede involucrar a muchísima más gente, quizá otros políticos también podrán ser, digamos, comprometidos, quizá el mismo expresidente Castillo tenga de repente algunas pruebas más contundentes en otros casos, qué sé yo, pero lo importante es que se curó por lo sano. Sin embargo, creo que pudo haberlo hecho antes el gobierno, ¿no? Sí, el grave problema es, y esto lo conversamos hace un instante, la situación de vulnerabilidad moral en la que queda la policía y de desconfianza frente a los ojos de la ciudadanía. Sí, ¿no? sí y no. Sí, porque por lo que dices bien, o sea, obviamente la imagen ha sido afectada de la policía, es su comandante general. Claro, estaban los de arriba. Pues. Pero por otro lado, hacia adentro, también yo converso mucho con el personal subalterno y también creo que es importante porque se siente que no hay intocables. Correcto. Era asqueroso saber que habían generales que cobraban 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 10.000 soles por cambio de colocación y no había lamentablemente pruebas para demostrar ello, ¿no? Entonces, pero hoy, al empezar a saberse por los chats, por el cambio de comandante general o por distintas razones, se empieza a ver... O los ascensos también, ¿no? Que es un tremendo caso. Entonces, que ya se hoy tienen que tener la seguridad nuestros técnicos y suboficiales, en primer lugar, luego nuestros oficiales subalternos y los oficiales superiores tienen que saber que el nuevo comandante general va a hacer todo lo que sea necesario para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Esa sensación de que se había institucionalizado un maltrato generalizado hacia adentro, obviamente, y que mellaba en la moral, es decir, esa policía no podía trabajar tranquila afuera porque tenía temor prácticamente de ser maltratada, eso tiene que cambiar, para empezar. Así es, y lo lamentable es que venía de lo más alto, ¿no? Así es. Desde la presidencia misma de la... Sí. Si no, no nos olvidemos la amarradilla de zapatos, ¿no? Sí, claro, sí, es terrible. Y ahora, ¿esto abrirá el camino para preocuparnos ya de cosas importantes como el combate a la inseguridad ciudadana? Sí, y ahí juega nuevamente un rol importantísimo, no solamente el comandante general de la policía, sino también el ministro del Interior. O sea, hay que tener la claridad suficiente. Así es, pero la claridad suficiente
para convencer a sus pares ministros, a su jefe coordinador, que es el PCM, y a su jefa directa, que es la presidenta, en que el problema de la seguridad no es solo un problema policial, no es solo un problema del sector interior. El problema de la inseguridad es un problema transversal, es un problema principalmente social, político y económico. Es decir, todos los sectores tienen que estar involucrados y para ello se requiere que al interior de la policía, esperemos, yo confío en que Jorge Angulo va a hacer su trabajo, pero también el ministro del Interior tiene que tener las agallas, la claridad y la voluntad política de no solamente ejercer liderazgo en su sector, sino de tener la capacidad de convencer a sus pares, a sus jefes, al PCM y a la presidenta, de que es necesario que se vea como un problema multisectorial, un problema transversal. Si no se tiene eso, lamentablemente la policía sola no va a poder realizar ningún trabajo que pueda ser medible en resultados. Lamentablemente este tipo de escándalos nos han sacado el foco de la inseguridad en la cual los ciudadanos nos estamos ahogando, ¿verdad? Y los medios también juegan un rol importante, no solamente en el control, en las investigaciones, sino yo creo que ya viene siendo momento pues que desde el Estado y sobre todo desde el gobierno se promuevan pues algunas campañas también importantes, ¿no? Campañas para construir ciudadanía, campañas para llamar al orden, pero construyendo ciudadanía, es decir, que haya participación ciudadana, desde lo más sencillo, que la gente empiece a respetar, por ejemplo, el cruce peatonal, que empiece a respetar las señales de tránsito, que empiece a respetar al otro, al del costado. Entonces, ciudadanos y ciudadanas del Perú nos vamos a sentir motivados y obviamente a entender que el problema no es solo policial, sino también es un problema ciudadano. Por eso el concepto de seguridad ciudadana, porque no solamente implica a las autoridades, sino tiene un elemento esencial, la participación ciudadana. La misma ciudadanía, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto. Valero González, el ministro del Interior, ha estado con nosotros. Vamos a las